Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Ciencia Abierta, ya en su 21ª edición, en estos 5 años de tratar de acercar la ciencia a la población. Hoy hablaremos de sismos y monitoreo sísmico en el Paraguay con una persona destacada en las últimas semanas por el sismo del Chaco del pasado 30 de marzo. Está con nosotros Vincent Figueres del Laboratorio de Sismología de la FACEN de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal, Vincent? ¿Cómo estás? Buenas noches, Edu. Todo muy bien y un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Bueno, faltaban pocos minutos para las 21 horas del último miércoles 30 de marzo, cuando gran parte de Asunción y su área metropolitana sintieron un sismo de baja intensidad. Esto obviamente preocupó a mucha gente, incluyendo a las autoridades, pero sobre todo también despertó cierto interés por estos fenómenos y entonces en este espacio Ciencia Abierta lo que vamos a tratar de hacer es explicar o acercarnos a esa explicación de qué fue lo que pasó. Si te parece, Vincent, a ver, eh, para entender un poquito qué fue lo que ocurrió el pasado 30 de marzo, aquí a un poco más de 80 kilómetros de Asunción. Bueno, como todos saben y es de conocimiento público, hubo un pequeño temblor, ¿sí? En la zona del Chaco, más o menos a 85 kilómetros de Asunción, en línea recta. Es algo relativamente inusual acá en el país, por eso está llamando tanto la atención. ¿Y esto por qué ocurre? Porque solemos tener de repente sismos. ¿Cuál es el trabajo en este caso del Laboratorio de Sismología de la FACEM, Vincent? Ok, bueno, el trabajo del laboratorio, si vamos a explicar detalles, es bastante complejo en ese sentido, ¿sí? No sé si quieres un resumen de lo que hacemos o cómo funciona, Sí, sí, primero o quieres vamos a... hablar primeramente del sismo No, exclusivamente. podemos entender cómo se trabaja en este laboratorio de sismología ahí en la UNO. Ok, bien, tenemos nosotros un laboratorio de sismología, ¿sí? Que está operando desde ya en el 92, ¿sí? Contamos con una muy buena estación sísmica, te digo tranquilamente que es una de las mejores de Sudamérica, tanto por el tipo de equipo, como por la disponibilidad de datos, como por la calidad de los datos. Vale decir que desde el 94 esa estación está certificada por el USGS de Estados Unidos, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y por el CTBTO como estación primaria del CTBTO. Así que es un equipo que en los últimos casi 30 años ha estado trabajando de forma ininterrumpida. Es una estación que aporta muchísimo a redes internacionales. De hecho, nos permite, como no estamos en una zona sísmica, nos permite tener unos instrumentos mucho más sensibles que otras zonas, porque afectaría tremendamente, estaría fuera de escala muy rápido, ¿sí? Nuestra estación es usada de manera continua para telesismo, o sea, nosotros llamamos telesismo sismo a larga distancia, eh, regionales, regionales para nosotros es toda Sudamérica, y para locales también, que locales consideramos en un radio de 600 kilómetros, lo que equivale a decir dentro del territorio nacional, prácticamente. Esa es una de las estaciones y esta es la mejor. Después tenemos otra pequeña estación funcionando. Tuvimos otro proyecto con la UFPI, con el Sao Paulo, donde colocamos estaciones en el Chaco, un periodo de 3-4 años, varios proyectos. Aparte de eso, manejamos otros tipos de estaciones, como estación infrasónica y monitoreo atmosférico. Cabe decir que la función principal de nuestra estación es entrar en el programa de control de ensayos nucleares. Entonces, ese tiene su primer objetivo. De hecho, nosotros captamos muy bien todos los ensayos nucleares que hicieron los norcoreanos, porque justo nosotros nos encontramos a la antípoda, o sea, del otro lado, exactamente del otro lado del globo, ¿sí? Si nosotros estamos en una latitud de menos 25, ellos están más o menos a los 25 grados. O sea, todos los sismos de Japón, Corea, nosotros los captamos muy bien en cuestión de 20, 22 minutos. Es rápido, ¿sí? Bueno, afortunadamente no hay explosiones nucleares tan a menudo, así que toda esa cantidad de datos puede usarse también para aplicaciones científicas y civiles, y ahí es donde entra nuestro laboratorio, que aparte de tener la operación y mantenimiento de esta estación a su cargo, tiene también el Centro Nacional de Datos, que se encarga de recibir, almacenar y analizar todos esos datos. Y también, así como nosotros compartimos nuestra información con otras redes internacionales, también nosotros tenemos acceso a todos esos datos.
Tenemos acceso, tenemos nuestro propio servidor donde recibimos, no solamente usamos los datos de nuestras estaciones, sino que toda la estación alrededor de nosotros, de Brasil, Argentina, Bolivia, y de otras partes tenemos acceso a cualquier estación del mundo por pedido. Ahora, nuestro servidor es limitado, tenemos nuestra capacidad, así que nos limitamos a en tiempo real recibir las estaciones regionales, sabiendo que tenemos acceso a cualquier otro. Eso ya es una limitación en el hardware que tenemos. Bueno, bueno, esa es la función principal. Como sabes bien, nuestro país no es un país que tiene un alto riesgo sísmico. Nuestros sismos son relativamente pocos, o muy distanciados unos de otros en el sismo. En los sismos, en los eventos, eso se debe a que nosotros estamos en una situación de lo que llamamos intraplaca. O sea, todos conocen que tenemos las placas continentales, y en la unión de esas placas continentales es donde aparece la mayor cantidad de sismos. Sismos grandes, sismos destructivos. ¿Ya? Nosotros estamos en el medio de la placa sudamericana, con lo cual los eventos son muy pequeños, generalmente superficiales y de baja magnitud. ¿Ya? Que esos son debido a pequeñas fallas internas, fallas geológicas, movimientos telúricos solamente internos de pocas presiones comparado a lo que podrían ser las placas continentales. ¿Sí? Tenemos una situación muy parecida a la de Brasil, con quienes tenemos muy buenos contactos y tenemos muchos trabajos en común con la UFPI, Instituto de Geofísica, el Laboratorio de Sismología, y ahí los sismos intraplacas son más complicados y necesitan más inversión también, porque son de baja magnitud. Son de baja magnitud, entonces hay muchos sismos que nosotros registramos que magnitud inferior a 2, por lo que la gente no siente en el país, lo que podían denominarse magnitudes instrumentales nada más. Entonces hay menos estaciones que van captando estos datos. ¿Sí? Entonces es un poco más difícil el análisis y es más difícil estudiarlo y saber los mecanismos exactos que funcionan dentro de esos sismos, o esos movimientos internos. Vincent, para contarle a la gente que nos está acompañando hoy y que está presente en Ciencia Abierta, hay que decir que Vincent es físico por la Universidad Nacional de Asunción, tiene un diplomado en especialización en sismología aplicada por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Fue docente de mecánica, electricidad y magnetismo, además de astronomía y astrofísica en la Universidad Nacional de Asunción, y de introducción a la física en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es técnico docente y analista de datos del Laboratorio de Sismología e Infrasonido del Observatorio Astronómico Los Molinos de Uruguay. También fue vicepresidente de la Sociedad de Estudios Astronómicos, y bueno, Vincent también es un reconocido divulgador científico ya desde hace muchos años. Así que para toda la gente que nos está mirando, bueno, Vincent es actualmente técnico e investigador del Laboratorio de Sismología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNA. Vincent, para seguir con esta charla, el fenómeno, el sismo del 30 de marzo, ¿era esperado? ¿No era esperado? ¿Se sabía algo? Bueno, esperado o no, nadie puede predecir los sismos en la actualidad, ni los países más avanzados, ¿sí? Los países más avanzados en esa tecnología, como Japón, solamente pueden predecir 16, 17 segundos antes. Te imaginarás que nosotros, con nuestro presupuesto y nuestro bajo riesgo, no hacemos previsión de sismos. ¿Está? Bien, siempre existe la probabilidad, y hay zonas más probables que haya sismos o no, y de acuerdo a la magnitud y en escala de tiempo. ¿Sí? Hace décadas que se está esperando un gran sismo en Estados Unidos por la falla de San Andrés y todavía no está ocurriendo. Es relativo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Nosotros tenemos muy pocos sismos. Tenemos, creo que desde registrados, tenemos 48 sismos en todo el territorio. Y la mayoría de muy baja magnitud, ¿sí? Hay un trabajo que les puedo mostrar después al respecto. Entonces, con tan pocos datos es difícil hacer probabilidades fiables, pero siempre de alguna manera u otra se espera que haya algunos sismos, ¿sí? Siempre se espera que sean de baja magnitud. El sismo más importante que hemos tenido en el país es de una magnitud 5.6, que ya es considerable. En esa zona del Curio Este ya hay un registro de una magnitud 5.2, entonces de repente tenemos dos sismos en el mismo lugar en una magnitud más o menos similar, o sea, empieza a llamar la atención, pero esparcido en 20, 30 años un evento, ¿sí? Siempre, como científicos, siempre van a decir, no van a tener una posición determinística, pero sí, las probabilidades siempre están, pero no se espera nada destructivo o grande.
Dice, ¿por qué es muy difícil detectar los sismos, aún como decís, con alta tecnología o con tecnología muy sofisticada? ¿Qué O lo sea, hace tan impredecible? detectar con anticipación, Sí, con detectar, es el manejo de las fuerzas. No, no hay forma de medir las tensiones entre las placas. ¿Sí? Se toman sistemas ya casi preventivos cuando ya están. O puede parecer que 17 segundos, por ejemplo, sea muy poco tiempo, pero para Japón es muchísimo. Te permite darle una señal a alguien que está siendo operado para que el médico saque el bisturí antes que empiece a temblar. Que las puertas de los ascensores se abran en un piso y no queden gente atrapada en los ascensores. ¿Sí? Es un desafío que la gente quiere más tiempo de anticipación, pero hasta ahora no hay un mecanismo para saber la tensión que hay en las fallas y cómo se va a liberar esa tensión de ahí. Ahora, ¿se captan los signos? Sí, es prever cuándo y en qué magnitud va a pasar. Hay muchos intentos, muchas tecnologías que se intentaron implementar y hasta ahora no hay algo que pueda predecir, decir, bueno, acá hay tanta tensión entre las placas, tanta fuerza, y el sistema va a fallar, va a tener que reventar. Todavía no hay tecnología para eso. ahora volviendo a lo del 30 de marzo, ¿considerás que generó mucha controversia, mucho interés justamente porque se dio cerca de ciudades grandes como Asunción y el Departamento Central? Se dio, llamó la atención, sí, porque pasó relativamente cerca de Asunción y que la gente sintió. Lo que pasa, hemos tenido varias décadas de bastante tranquilidad. Ahora, ¿y por qué no estamos acostumbrados? Hay varios factores ahí a tener a cuenta con un sismo de esa magnitud. Primero, si estuviéramos en Chile, ese sismo hubiera pasado completamente desapercibido. ¿Sí? No se hubieran ni siquiera inmutado. Es como si para nosotros tuviéramos una llovizna. Ahora, le pone a un chileno con nuestras tormentas o nuestra caída de agua de 150 milímetros, cuando ellos están acostumbrados a 20, 25 y ya les parece terrible, es la misma proporción. ¿Sí? Es de muy baja magnitud, apenas perceptible. Para que tenga una idea, un sismo se empieza a percibir a partir de magnitud más o menos 3, y este fue casi un 4, ¿sí? Pero siguen siendo bajas. Ahora, entonces llama la atención y la gente se asusta porque no está acostumbrada. Pero ni siquiera, no hubo daños materiales algunos, ¿sí? No hubo ni siquiera rajadura, apenas algunos lugares registraron un pequeño movimiento de las luces o de las ventanas que vibran. Fue relativamente cerca de Asunción, ¿cierto? Hay otros factores también. La Sí. hora. Con un sismo de tan baja magnitud, no es lo mismo que ocurre el sismo, por ejemplo, a las 10 de la mañana, donde todo el mundo se está moviendo, está en el colectivo, está en la actividad, casi no lo va a sentir. A casi 9 de la noche, cuando todos están sentados, viendo la telenovela, algunos ya acostados tranquilos en la cama, entonces es más fácil sentirlo, ¿sí? Es una actividad de una más tranquila, entonces la gente está más tranquila y puede recibir. Otro factor, otro factor que influye en el sentimiento de mayor movimiento son las personas que viven a mayor altura, en edificios. Cuando los edificios tienden a amplificar esas ondas, entonces se percibe un poco más, ¿sí? O sea, de repente durante el día la gente trabajando no hubiera sentido tan bien, ¿sí? Ahora, Entonces sí, llamó la atención, hay especulaciones, de repente hay un poco de desinformación, pero en líneas generales bastante bien. ¿por qué se da específicamente en esta zona del Chaco, Vincent? ¿El Chaco representa realmente una zona de mayor sismicidad en la geografía del Paraguay? Para hacer referencia a esto, le voy a pasar un artículo que si quieren pueden acceder por internet, ¿sí? Es un artículo, si me permiten compartir pantalla, Sí. les voy a pasar en un segundito. Les comparto. A ver. Perdón, si me permitís compartir pantalla, no me está Sí, ahí permitiendo. tendría que... Me avisan si se ve, Sí, que sí, estoy ahí se ve. viendo. Bien, este es un artículo que publicamos en el 2021. Nuestro laboratorio justamente son las sísmicas del Paraguay.
donde hemos hecho todo un recopilado de los sismos registrados, confirmados, y que hayan sido medidos por instrumentos. Aparte de eso, también tenemos unos sismos históricos, bueno, antes de que haya instrumentos, pero hay información periodística al respecto, ¿sí? Y aquí van a entender todos los sismos que se han registrado, ¿sí? Para los geólogos ahí tienen una división, tipo las cuencas del Chaco, la cuenca del Paraná. Y para responder a tu pregunta, voy a buscar en directo al grano, bueno, una explicación justamente de las magnitudes, cuándo se sienten, cuándo no, entonces merece un apartado. Aquí tienen toda la lista de los sismos, su ubicación, su hora, tiempo, año, la gente sintiendo, todos los elementos, si quieren. En Google pongan ahí. Yo, Estos son los sismos que tenemos registrados en el país. ujú. Entonces, fíjate varios elementos interesantes. No, solo no es que el Chaco haya tenido la mayor cantidad de sismos, pero ha tenido los más fuertes. ¿Está? Sino esta zona, es esta zona casi sur del país, ya eso está entre la parte de Misiones, un poco Itapúa, Ñembucú y toda esa zona, tenemos un montón de pequeños sismos, ¿sí? Ahora, el problema es que los sismos grandes del Chaco también han llamado mucho menos la atención porque son zonas mucho más despobladas también, ¿sí? Te digo, estuve en un proyecto con la UFPI, hemos instalado 3 sensores esparcidos por el Chaco de un periodo de 4 años, y la verdad que es una zona muy mala para registrar eventos, ¿sí? El suelo en sí, el sedimento tan profundo hace que la señal sea muy mala, muy fea, muy distorsionada. Estamos hablando ahí de sismos un poco más profundos. Cambio esta zona, no sé si se llega a ver, pero toda esta zona aquí, tenemos varios pequeños, de hecho, tenemos varios proyectos para tratar de identificar, hacer lo que se conoce mecanismo focal de estos epicentros para determinar cómo funcionan las estructuras ahí, pero necesitamos una buena inversión. Para hacer mecanismo focal necesitamos colocar por lo menos 2 o 3 estaciones más y mantenerla eh, para estudiar los puntos. Así que respondiendo a tu pregunta, los más grandes los hemos tenido en el Chaco, sí, pero no es de la mayor cantidad de sismos que hemos tenido. Y entre estos sismos, Vincent, el más grande registrado fue en el Chaco también, ¿no? El mayor. Así es, un 5.6, este de aquí, en arriba, pero así, es un signo fue un sismo muy profundo, así que cuidado con eso. Ujú. Para eso, de hecho, un dato interesante que a menudo cuando hay reportes de sismos que se sienten en Asunción, esos sismos en realidad no son sismos que se producen en el país, sino que se producen en Argentina, en una falla, pero que son sismos muy profundos. Estamos hablando de 500 kilómetros de profundidad, que es el punto límite de la planta de Nazca que está debajo de la placa sudamericana. ¿Qué Este es estamos un dato. observando ahora, Vincent? Bueno, esto es una parte un poco más técnica. Son los mismos sismos registrados en Paraguay, pero nada más que con un mapa de calor de las anomalías en las velocidades de la onda P y S. Es un poco más técnico, ¿ya sí? Un sismo cuando se propaga tiene 2 tipos de ondas principales, ¿sí? No vamos a complicar con más, la P y la S. Son ondas mecánicas, una longitudinal y otra transversal, pero básicamente cuando se produce el sismo, bueno, necesitaría hacerle unos grafiquitos para explicarle, hay 2 ondas con diferentes velocidades, lo cual nos permite saber la diferencia de tiempo entre la llegada de la primera y la segunda, como van, una va más rápido y la otra más lenta. Obviamente cuando pasa el tiempo la distancia entre ambas es mayor. Entonces, la diferencia de tiempo entre la onda P y la onda S nos permite saber a qué distancia está el sismo con una sola estación. ¿Sí? Y la propagación depende de varios factores, depende del tipo de suelo, estructuras geológicas, si hay fallas, no. Entonces un estudio que hicimos, esto es un resultado de un estudio que hicimos de toda la zona regional, con Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, y aparecieron ciertas anomalías ahí, y tratamos de hacer una correlación, a ver si hay una correlación con los sismos. Este artículo, Vincent, que se publicó el año pasado, todavía no tiene un año, es fruto del trabajo que hicieron en el laboratorio. Sí, sí, fue un trabajito ahí hecho en el laboratorio, que era algo que hacía falta terminarlo y publicarlo, sí. De hecho, en la colaboración somos todos laboratorios, salvo Marcelo Asunción, que es un referente en sismo y placas de Brasil.
Vincent, ¿cómo, ya que estamos con este artículo y para contarle un poco a la gente, porque nos hablabas de los trabajos que tienen en el laboratorio, incluso de los equipos, pero ¿y cómo están conformados también en cuanto a recursos humanos? ¿Son todos físicos? ¿Son todos especialistas en sismología? ¿Cómo está distribuido un poquito el Bueno, laboratorio? la carrera de sismología o geofísica no existe en el país. De hecho, soy el único físico que trabaja ahí. Los demás, con mis colegas, son geólogos, en su mayoría, de formación. Luego tenemos una formación, sí, cada uno ha hecho cursos un poco afuera. Nosotros trabajamos muy de cerca con el CTBTO de las Naciones Unidas, lo que nos han permitido, nos ha hecho hacer realizar varios cursos de capacitación ahí en Viena, en diversas áreas de tanto la parte técnica de manejo de equipo como en el análisis de datos. Y aparte tenemos colaboración con diversos sectores. De hecho, todos nuestros datos, el CTBTO es un programa de la ONU justamente para monitorear ensayos nucleares y es la parte operativa que está a cargo de controlar, fiscalizar que nadie haga los ensayos nucleares. De hecho, si alguien realiza una explosión nuclear, con esta tecnología lo localizamos. En menos de 15 minutos hay una alerta, en menos de 2 horas ya está localizado. Y todos los datos de todas las estaciones alrededor del mundo mandan a un centro en Viena, el Centro Nacional de Datos, donde almacenan todos los datos de todo el mundo, y nuestro servidor en la nacional está conectado a ese servidor, lo que nos permite acceder a todos esos datos. Volviendo un poco al fenómeno que nos convoca hoy, Vincent, ¿cómo fue el contacto de esos días con otros laboratorios o centros de captación también a nivel internacional? ¿Estuvieron en contacto desde la FACEM? Bueno, nosotros estamos en contacto directo, o sea, nuestros datos automáticamente se mandan al USGS de Estados Unidos y se mandan al CTBTO y se comparte también por el IRIS. Entonces ellos llegan, reciben absolutamente en tiempo real. ¿Sí? A ver, por ejemplo, salió la primera gente, se le llamó la atención el informe que había salido de Chile, de que Chile había enmarcado que había un sismo en Paraguay. Nosotros lo tomamos eso con muchas pinzas, por el simple hecho que nuestra situación no es la de Chile. Es decir, Chile tiene un sistema automático de aviso. El riesgo en Chile es altísimo, es un problema, entonces ante cualquier amenaza ya mandan un aviso de manera preventiva. Ahora, ¿cuál es el problema? Los sistemas automáticos fallan mucho, no son 100% fiables. Cualquier otro lugar, por ejemplo, Brasil es similar a nosotros, tiene muy bajo riesgo de sísmico, entonces hay un sistema automático, pero es revisado siempre por analistas. Obviamente Chile, Bolivia, México, Perú, tienen analistas mirando los sismogramas 24 horas por cualquier evento, ¿sí? Nosotros, como cada muerte de obispo, tenemos un pequeño temblor, no se justifica que estemos ahí. Bien, pero igual estamos atentos y tenemos acceso a nosotros a hacer el análisis en cualquier momento. ¿Por qué lo de Chile lo tomamos con pinza? Porque era un sistema automático, rápido, para sus necesidades de ellos. Lo más probable para nosotros es que el temblor que se había sentido no fuera un temblor en el suelo paraguayo, sino en Argentina, donde te marqué, hay una falla que paralela a Paraguay, decimos de grande profundidad, que se suelen sentir acá. ¿Sí? Hace un tiempito atrás, como un año atrás, un poquito más, por ejemplo, te cuento que se había escapado de Brasil el aviso de que había habido un sismo en Paraguay, en el sistema automático, que ellos no liberan. Nosotros revisamos y no teníamos nada. De hecho, había gente acá que compartía temblor en Paraguay, temblor en Paraguay. Nosotros revisamos, teníamos nada. Le llamamos al Instituto de Brasil, que tenemos muy buenos contactos. Le dijimos, che, acá no tenemos nada. No, fue un error. Alguien filtró lo del sistema, la detección automática, pero haciendo la revisión era una falsa alarma. ¿Está? Bien, entonces lo compartimos, Chile, nosotros ahí nos pusimos a analizar, lleva su tiempito, nosotros tenemos una estación donde tenemos el acceso directo, la estación en sí no es muy fiable, una sola estación, triangulizamos con más estaciones, ¿sí? Entonces nosotros para hacer un buen trabajo utilizamos varias estaciones de Brasil, varias estaciones de Argentina, hicimos una triangulación más o menos, ¿sí? Y ahí obtuvimos, sí, tuvimos esa misma noche, un par de horas después, tuvimos la ubicación exacta, la profundidad. Sí, después, con un trabajo un poco más tranquilo, intercambiamos, la gente de Brasil nos llamó enseguida porque le interesa ese tipo de sismo, para hacer varios estudios se pueden hacer al respecto. También comparamos
Con los de Estados Unidos, te digo, nosotros marcamos más o menos una magnitud 3.9, 3.4, los chilenos habían, no, perdón, 3.94, los chilenos habían anunciado un 3.4, los USGAs, no, creo que los chinos 4, no estoy acordando, USGAs creo que era 3.6, y los brasileños 4.3. Y ahora ellos hicieron sus ajustes y todo, y estamos a 3.94. O sea, nuestro análisis fue certero, la localización muy cercana de todos, comparamos también su localización con los nuestros, y estamos en un radio de muy pocos kilómetros de diferencia. Interesante, o sea, los datos de laboratorio local entonces sí se comparan con los datos y números internacionales, Vincent. Claro, y a medida que va pasando el tiempo, uno puede agregar más estaciones y disminuir la elipse de error para tener algo más preciso. Vincent, para refutar estos mitos, porque bueno, alrededor de esto obviamente gira mucha desinformación, pero también pseudociencia, ¿verdad? ¿Y cómo viste el trato desde los medios de comunicación al sismo en Paraguay? ¿Se distorsionó un poquito o se manejaron bien los datos según tu criterio? Bueno, creo que está mucho mejor. No es algo a lo que están acostumbrados, ¿sí? Entonces, pero ya tenemos varias experiencias. Sí notaba que antes, en un comienzo, cuando había algún evento, sí tendían a magnificar, pero eso sucede en todo lo que sea relacionado a difusión de ciencia, sabes que hay un cierto peligro. Los científicos son muy cautelosos en lo que dicen, no quieren especular, y por el lado del periodismo tiene que llamar la atención, tiene que vender. Entonces siempre ahí hay una negociación entre esto. Pero en general, sí, buena atención, se acercaron, preguntaron, se transmitió bastante fielmente. No, realmente en este evento que pasó, nosotros no tenemos ninguna queja con respecto a eso. Con respecto al tema, para seguir nada más, ¿cómo se sabe cuándo es, por ejemplo, un sismo o cuál es la diferencia cuando es una explosión nuclear de cuando es una explosión de otra índole? Bien, a ver, CTBTO para el monitoreo de ensayos nucleares utiliza 4 tipos de tecnologías, ¿sí? Una sísmica para explosiones bajo tierra, infrasonido para explosiones en la atmósfera. Te cuento de paso que nuestra estación captó la erupción del Tonga hace unas semanas atrás, nuestra estación lo captó. Luego tiene hidroacústica para explosiones en los océanos y tiene una de radionucleidos que monitorea la radiación de la atmósfera combinado con un programa de modelado atmosférico para ver la difusión. Esa tecnología, por ejemplo, fue la que usaron cuando hubo el desastre de Fukushima, un tiempo atrás, después del tsunami, y determinó que esa radiación, dónde se iba a propagar y que iba inclusive a llegar a la costa oeste de los Estados Unidos. Fue con este CTBTO. Y funcionó muy bien, que era una prueba definitiva. Con la hidroacústica, por ejemplo, de CTBTO se determinó la posición del Ara San Juan en Argentina. Mediciones de ahí. Pero lo que pasa con radionucleidos tarda mucho tiempo, casi 2 semanas desde a medir, hacer los modelos, porque la tecnología es muy lenta, tiene que captar 24 horas, tiene que reposar 24, tiene que comprimir 48, mandar al laboratorio, etc. Entonces lleva casi 2 semanas, pero es la prueba definitiva de la radiación y las tasas de radiación. Ahora, las otras 3 tecnologías, sísmica, infrasónica e hidroacústica, te localizan en menos de 15 minutos aproximado y en 2 horas con revisión automático, 15 minutos con revisión de expertos 2 horas y se localiza precisamente. Ahora bien, la forma de onda es completamente diferente. Tiene que ver justamente también con el mecanismo focal. Cuando hay un sismo, cuando ocurre un sismo ocurren 2 cosas. En la señal, primero ves la onda. Tendría que mostrarte a ver si no tengo un sismograma por acá. Siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, déjame, es que estoy en la oficina. A ver, Abajo, en esto, esta es la publicación, esto es nuestro reporte del sismo, ¿sí? Acá. Esta es la señal de nuestra estación, por ejemplo, del sismograma, ¿ves? Estos Sí. son los datos que vamos recibiendo. No sé si llega a ver mi mouse, la cruz, esta es la onda P, ves, que es bastante chiquita. Se ve, se ve. Y esta, la onda S, son los picos más altos. Bien. Primero, en una explosión artificial, la onda P es más grande que la onda S. Igual o más, por un lado. 2, cuando es un sismo, hay lo que se llama, suelen ser fallas, y hay diversos tipos, fallas inversas, o sea,
Tenés un choque y tenés una falla que se abre, otra que baja, tenés fallas transversales, diferentes tipos. Entonces sucede que hay como unas pelotas de playa, imaginas, y hay zonas de presión y de zonas de compresión. En cambio, cuando es una explosión, es una forma simétrica de expansión. Entonces, cuando se capta con varias estaciones de varios lados, se ve que empuja para todos lados. Sino que cuando hay un sismo, ve una zona donde se empuja y otra fuerza donde se comprime, haciéndolo lo más didáctico posible. Entonces, hay esos parámetros que nos permiten determinar qué tipo, si es artificial o natural. Ya después, con la energía liberada, podemos decir la magnitud, un estimativo, y después se confirma con la parte de radiación. Ya que estás en este gráfico, Vincent, ahí en las observaciones salen algunas ciudades. ¿Hasta dónde se sintió el sismo del 30 de marzo? Bueno, acá hasta no puse, pero tenemos inclusive reportes hasta en Paraguay. Ahora, de este lado, o sea, del Chaco no hemos recibido reporte, pero es una zona mucho más deshabitada y con menos edificios en altura, lo que hace que se sienta menos. ¿Se van a, se, se pueden esperar más sismos en los próximos meses o años, Vincent, en Paraguay? De baja magnitud al menos. A ver, sí, de baja magnitud tenemos. Mira, el último sismo antes de esto que la gente sintió fue en diciembre de este año hacia Santa Rosa, Misiones. Pero fue apenas un 2.93. ¿Sí? Ocurren. Tenemos varios reportes, por ejemplo, también suelen sentir hacia la zona de acá y de vez en cuando, pero de manera muy puntual, pero solamente hay. ¿Qué te puedo decir? Pueden pasar 2, 3 años sin que no haya absolutamente nada y por ahí mañana sentimos algo. No, no hay forma de predecir. En materia de investigación y desarrollo, ¿qué nos faltaría a nivel nacional, Vincent, para mejorar los estudios sobre sismología, por ejemplo? Bueno, ¿O estamos nosotros bien? estamos bien a nivel para sismos sudamericanos, para localizar cualquier sismo de magnitud relativamente importante de Sudamérica. Estamos muy bien y conectados a todas las redes para lo que hacemos telesismos de larga distancia. Tenemos nuestras zonas oscuras, pero larga distancia, te digo, fuera del continente. A donde nos falta invertir es para analizar los sismos locales. ¿Sí? Tenemos una estación muy buena. Ahora sería interesante colocar varias estaciones más pequeñas, pero distribuidas en el país. Tener varias estaciones, por ejemplo, cuando son sismos muy pequeños, obviamente estaciones, inclusive en los países limítrofes, a veces no son necesarias. De hecho, si queremos tener unos buenos resultados a nivel de hacer un mecanismo focal de los sismos locales, es decir, terminar la estructura del sismo, cómo se movieron los elementos en ese sismo, necesitaríamos estaciones que estén a 100, 150 kilómetros del evento. ¿Sí? Entonces, nuestro primer objetivo, nosotros tendríamos uno, es tratar de instalar 2 a 3 estaciones más en la región oriental, donde según lo que hemos estudiado, según trabajos con otra gente, sería más interesante estudiar el mecanismo focal de esos eventos. ¿Sí? Ahora el Chaco es interesante, pero tenemos el problema que la señal es bastante mala, pero si reforzamos un área central ya tendríamos otros datos más otras estaciones ahí aledañas. Algo que creo que me olvidé preguntar, responder a tu pregunta, que sí, con este evento nosotros, por ejemplo, tuvimos muy contacto directo con la gente de Brasil, que están muy interesados siempre en todo lo que son sismos intraplacas, porque ese es su fuerte, y tenemos misma estructura que ellos. Le pasamos datos, no pasamos datos, siempre con ellos estamos mucho en contacto. Tengo contacto con todos, con Bolivia estamos haciendo un proyecto también de infrasonido también con ellos, en la zona. Tenemos un contacto fluido con todos. Aparte de esto, ¿se necesitan grandes inversiones a nivel de universidad o de políticas científicas para el área? Es que siempre responde a una necesidad. Como tenemos muy bajo riesgo, no es tanto interés, no es el interés primordial, ¿sí? Aquí hay riesgos mayores en otras áreas, entonces uno prioriza, ¿sí? En Bolivia, por ejemplo, se prioriza mucho más porque tiene su riesgo. Ahora, nosotros es más científico, más de búsqueda. Nuestra estación, repito, aporta muchísimo al exterior, ¿sí? Eso, las dos, de infrasonido también. Ahora sí, depende de las políticas, inclusive cada país tiene su política en qué va a invertir y en qué no. Nosotros, todo el apoyo prácticamente que recibe la facultad para este proyecto viene de afuera.
Hasta ahora, a nivel gobierno y todo, no tenemos apoyo a eso. Sí, de cierta forma, porque nosotros somos el brazo ejecutor de varios proyectos internacionales, sí nos remitimos a al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque él es el que firmó los convenios con la ONU y nosotros somos la parte técnica responsable en el país. Pero sí, faltaría más inversión si queremos conocer más. También faltaría, por supuesto, una inversión en un mejor servidor, mejores máquinas. Estamos bien, pero si queremos mejorar y tener algo serio, nos falta todavía. Y a nivel nacional no hay otro laboratorio similar, Vincent. Es No, el único en el país. es el único. ¿Tienen algún trabajo o línea de investigación con el CONACYT? ¿Algún proyecto? De momento no hizo falta. Esperamos que este año, esperamos la convocatoria para presentar un par de proyectos, a ver si nos van a ayudar. Perfecto. Para que la gente, Esperamos que con este evento también les despierte y vean la utilidad. eso también te iba a decir, para que la gente les pueda seguir más, se pueden leer, por ejemplo, estos reportes que hacen ustedes, de dónde, en la página web de la facultad, dónde pueden leerle más el trabajo que hace el laboratorio. Bueno, está el reporte en la página web de la facultad y te digo, está en construcción. Espero que en la brevedad tendremos la página oficial también de nuestro laboratorio, en donde van a tener absolutamente toda la información. Como siempre, eran unos datos medio delicados y como nuestra área de trabajo no era tan expuesta, se mantuvo siempre bastante reservado, pero hay una política desde unos años atrás, inclusive desde CTBTO, tanto de la nacional y todo, de abrirse, de dar aplicaciones científicas y civiles. Entonces ahora hay como una nueva era en ese sentido y nos permiten ya abrirnos un poco más. Entonces, está en proceso, está en construcción la página, espero que en breve pasarte el enlace para que lo puedas compartir. Por último, ya, Vincent, para la gente que nos está viendo actualmente, ¿qué le podés decir a estas personas que estuvieron preocupadas o que se quedaron preocupadas por lo que pueda pasar? Hay que entenderle más a estos fenómenos geológicos, hay que estudiar un poco más de ciencia. ¿Cuál es tu mensaje para la audiencia? Bueno, el miedo es una reacción completamente normal, ¿sí? Y el miedo generalmente es cuando enfrentamos lo desconocido. No sabemos qué nos espera, entonces es un instinto de supervivencia, digamos, ok, quieto, acá esta situación no la manejo. Ahora, es normal, pero de momento no hay ningún signo que nos pueda alarmar acá que vayamos a tener algún sismo destructivo, ¿sí? Es más, no solamente registro en el país, en todas las zonas intraplaca, en el medio de las placas tectónicas, como estamos ubicados nosotros, no hay lugar donde haya sismos grandes. Hay un solo lugar donde hay sismos moderados intraplaca, es una región en los Estados Unidos. Ahora, después, y aún así es moderado, no tiene magnitud 7, 8 como pueden llegar a pasar en otros lugares, ¿sí? Como en Chile, Japón, o otro lugar. Entonces, no solamente es bajo nuestra estadística a nivel local, sino que a nivel mundial de las zonas intraplacas son bastante tranquilas. Podemos esperar movimientos, sí, pero no se preocupen. Hasta ahora, le digo, en más de 100 años, en las zonas de Brasil, Paraguay, no se ha reportado un muerto por sismo. ¿Sí? Pueden ver los datos. Es más, a ver, ya que estoy compartiendo ventana, le voy a mostrar una gráfica. Opa, perdón que... Si lo tengo. Ven, este es el mapa de riesgo sísmico. ¿Sí? Sí, sí. Miren dónde está Paraguay. Hay una probabilidad de menos de 15%, ¿ya? En 100 años de tener sismos bajos y moderados y altos. La zona roja, por supuesto, es Chile, está la parte de tema, Bolivia tiene esta zona también muy activa, Paraguay y Brasil están casi en la misma situación, ¿sí? Y van a ver estos modelos hechos por el USGS de los Estados Unidos, van a ver por institutos brasileños, al final todos arrojan los mismos resultados. Y la parte que tiene más riesgo de repente es un poco el Chaco, pero verán ustedes que no hay muy poca población, no hay edificios altos, ¿sí? Esto es otra gráfica también, te diría, mira, los que te decía, los sismos que se suelen sentir acá en Asunción son estos sismos acá que ocurren acá en Argentina,
Ujú. Y si ves el color te indica la profundidad. Estamos hablando de 500, 800 kilómetros de profundidad. Profundo, Muy sí. profundo. Ahora, eso hace que se disminuya muchísimo la intensidad. Si bien la magnitud es alta, una diferencia entre magnitud e intensidad, intensidad es lo que registra la gente, lo que siente, la magnitud es una medición instrumental de la energía disipada. Pero como están tan profundo y tan pero suele llegar a temblar algunos elementos aquí, a unos edificios altos en Asunción. Bueno, I-41 le dan caso, nuestra estación infrasónica que está ubicada acá, pero está ubicada en el mismo lugar que la estación sísmica. Bien, así que de momento no hay un solo indicio para que nos preocupemos. Perfecto. No hay una rajadura en un edificio que se haya comprobado acá que sea producida por un sismo. Bueno, tenemos entonces ya esta proyección, Vincent, un poco esperanzadora, ¿no? Aunque nosotros esperamos tener uno fuerte, nos vendría súper bien. A ver si nos libera a fondo, pero hasta ahora es malo. Muchísimas gracias, Vincent, por tu tiempo y por participar de este evento que denominamos Ciencia Abierta. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten, si un día quieren profundizar, con mil gusto. Bueno, entonces estábamos con Vincent Figueres, es investigador físico y divulgador científico del Laboratorio de Sismología de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad Nacional de Asunción, comentándonos sobre sismos y monitoreo sísmico en el Paraguay. De parte de Ciencia del Sur es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nos encontramos en una próxima emisión de Ciencia Abierta. Muy buenas noches. Hasta luego.